Siempre fui escéptico de las historias de carretera que mis colegas traileros intercambiaban en los paradores. Pero eso cambió después de una fría noche de noviembre, cuando me encontré con la bruja de la Sierra Gorda. Era un viejo conocido de las rutas, siempre al volante de mi camión cargado de madera desde el norte hasta el corazón de México. Había oído historias sobre la Sierra Gorda, un lugar conocido por sus montañas imponentes y sus leyendas oscuras. Aquella noche, mientras conducía por una carretera solitaria flanqueada por densos bosques, la radio empezó a fallar. Fue entonces cuando recordé las advertencias de los otros conductores. Si la radio falla, ella está cerca. Tonterías, murmuré para mis adentros, golpeando el tablero en un vano intento de restaurar la señal. Pero algo en el ambiente había cambiado. El aire se volvió más frío y una niebla espesa comenzó a envolver el camión. Entonces, en el haz de mis faros, vi una figura emergiendo de la bruma. Era una mujer de aspecto antiguo, con ropas rasgadas que parecían susurrar con el viento. Sus ojos brillaban con un rojo intenso que perforaba la oscuridad. Mi corazón latía fuertemente mientras intentaba mantener el camión en el camino, el miedo creciendo dentro de mí a medida que se acercaba más. Ella levantó una mano y mi motor murió de repente. El camión se detuvo en medio de la carretera desierta, el silencio solo roto por los latidos de mi propio corazón. Con la respiración contenida, observé cómo se acercaba a mi ventana. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, cada una contando historias de antiguas maldiciones y almas perdidas. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, la voz temblorosa. Su respuesta fue un susurro que se mezclaba con el viento, difícil de entender, pero claramente cargado de malevolencia. «Que nunca salgas de estas montañas», dijo con una voz que parecía venir del fondo de la tierra. En un acto de desesperación, intenté arrancar el camión, pero fue inútil. Estaba atrapado, solo con la bruja bajo la luz de la luna. Recordé entonces un viejo amuleto que mi abuela me había dado, supuestamente bendecido por un curandero para protección. Lo saqué tembloroso del bolsillo y lo sostuve frente a mí como un escudo. La bruja retrocedió, sus ojos ardiendo aún más intensamente. «Eso no te salvará por siempre», gruñó antes de desvanecerse en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Pasé la noche en vela, esperando el amanecer, temiendo que ella regresara. Con las primeras luces, mi camión milagrosamente volvió a la vida. Conduje sin parar hasta salir de la Sierra Gorda, jurando nunca volver. De regreso en la civilización, busqué a un anciano conocedor de las leyendas locales. Me contó sobre la bruja, una mujer que había sido acusada de brujería hace siglos y condenada a vagar por las montañas por la eternidad. Según él, su espíritu no descansaría hasta que se hiciera justicia por las falsas acusaciones que la condenaron. Después de esa noche, dejé las rutas solitarias de la Sierra Gorda a otros más valientes o menos creyentes que yo. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar un susurro, un eco de aquella noche que cambió mi escepticismo para siempre. Ahora, cuando los jóvenes conductores se ríen de las viejas historias, no digo nada, pero en mi mente, la imagen de esos ojos rojos ardiendo en la oscuridad permanece como un recordatorio permanente de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Recuerdo aquel viaje como si hubiera sido ayer, aunque han pasado ya varios años. Todo comenzó una noche fría de otoño, cuando las hojas muertas crujían bajo las ruedas de mi camión y la luna apenas se asomaba entre nubes oscuras y amenazantes. Había estado conduciendo por horas en una carretera solitaria, con la radio como única compañía, transmitiendo un viejo programa de éxitos que parecían tan lejanos como mi destino final. La fatiga comenzaba a hacer mella, mis párpados pesaban como plomo y mi mente divagaba entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando sucedió. Un golpe sordo contra el frente del camión me sacó bruscamente de mi letargo. Paré de inmediato, el corazón latiendo a un ritmo frenético, y bajé para inspeccionar. Ahí,
Bajo la tenue luz del faro delantero yacía un niño, su bicicleta torcida a un lado. Su camiseta blanca estaba manchada con lo que parecía pintura roja bajo la luz mortecina y su rostro estaba tranquilo, como si simplemente estuviera durmiendo. «Dios mío, no», grité al viento, mi voz ahogada por el pánico. Corrí hacia él, esperando algún signo de vida, pero fue en vano. El niño no mostraba signos de respiración, su pecho estaba inmóvil, sus ojos cerrados para siempre. En ese momento, un terror más profundo que el miedo a ser descubierto me invadió. ¿Y si este niño me perseguía por siempre? No sabía qué hacer. La desesperación me hizo actuar irracionalmente. Miré a mi alrededor, la carretera seguía desierta, envuelta en un silencio que ahora parecía acusador. Arrastré el pequeño cuerpo fuera de la carretera, lo cubrí con unas hojas secas y con manos temblorosas, subí de nuevo al camión y arranqué, dejando atrás la escena como si pudiera dejar atrás también el recuerdo. Pero el recuerdo no se quedó en la carretera esa noche. A medida que me alejaba, comencé a oírlo, un llanto débil, casi ahogado por el ruido del motor, pero indudablemente el llanto de un niño. Me detuve varias veces, convencido de que era el viento o mi propia culpa manifestándose en alucinaciones auditivas, pero el sonido siempre volvía, más claro cada vez. Esa noche no llegué a mi destino. Me detuve en un viejo motel de carretera, esperando poder dormir, pero el sueño me fue esquivo. En la oscuridad de mi habitación, el llanto se convirtió en risas, risas que resonaban con una malicia infantil, y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, la figura difusa de un niño, mirándome fijamente con ojos que no brillaban con inocencia, sino con una profunda tristeza. «¿Qué quieres de mí?», susurré, la voz quebrada por el miedo y la culpa. El niño no respondió, simplemente desapareció cuando encendí la luz, pero su presencia nunca me dejó. En cada parada, en cada rincón oscuro, lo veía, y el sonido de su risa me seguía como una maldición. Después de semanas de tormento, no pude más. Regresé a la carretera donde todo había comenzado. Las hojas habían sido barridas por el viento y no había señales del pequeño cuerpo que había intentado ocultar, pero él estaba allí, esperándome. «Lo siento», grité al viento. «Lo siento, lo siento, lo siento». Mi voz se perdía entre el susurro de los árboles, y entonces el silencio se rompió. El niño apareció nuevamente, su figura clara bajo la luz de la luna. Se acercó lentamente, sus ojos ya no llenos de tristeza, sino de una comprensión más allá de sus años. Me arrodillé frente a él, las lágrimas corriendo por mis mejillas, consumido por el remordimiento y el miedo. «Ayúdame, por favor», supliqué. «No sé qué hacer». El niño, con una voz que era a la vez vieja y nueva, suave y firme, respondió: «Deja de huir, enfréntalo». Era una petición simple, pero cargada de un peso abrumador. Tomé una profunda respiración, cerrando los ojos, enfrentando los demonios internos que había dejado crecer y alimentarse de mi cobardía. Cuando los abrí, el niño había desaparecido, dejando atrás solo la fría brisa de la noche y un silencio reconfortante que parecía llenar el vacío de mi alma atormentada. Con una nueva resolución, volví a la ciudad más cercana al amanecer y me dirigí directamente a la estación de policía. Relaté todo lo que había sucedido, desde el accidente hasta las apariciones. Los oficiales me escucharon con una mezcla de escepticismo y compasión, pero tomaron mi declaración y comenzaron una investigación. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran al niño. Estaba en una pequeña tumba, sin marcar en el borde de la carretera, apenas visible entre el follaje. La comunidad local había asumido que se había perdido en el bosque años atrás, nunca sospechando su verdadero destino. Se llevó a cabo un pequeño servicio para darle al niño un descanso apropiado, al que asistí, enfrentando miradas de dolor y acusación de aquellos que conocieron al niño. Su familia estaba allí, y a ellos, con lágrimas y voz temblorosa, les pedí perdón. Aceptaron, no con palabras, sino con un asentimiento, dándome un cierre que nunca pensé posible. Después de enfrentar las consecuencias legales de mis acciones, pasé algún tiempo en prisión.
Fue un periodo difícil, pero necesario. En el silencio de una celda encontré un tipo de paz. La imagen del niño, que tanto me había perseguido, ya no venía con la misma frecuencia ni llevaba consigo la misma carga de terror. Cuando aparecía, era más un recordatorio de lo que había aprendido. La importancia de enfrentar nuestros errores, no importa cuán oscuros o dolorosos sean. Al ser liberado, mi vida había cambiado irrevocablemente. Dejé de conducir camiones. El camino abierto ya no me llamaba. En su lugar, encontré trabajo en una organización dedicada a la seguridad vial, usando mi historia como una advertencia sombría y un llamado a la conciencia para otros conductores. Nunca olvidé al niño de la carretera. A veces, en las noches tranquilas, puedo escuchar el eco de una risa, no amenazante, sino liberadora, como si el niño finalmente hubiera encontrado la paz que le había sido negada en vida. Y en esos momentos, mirando hacia las estrellas, le susurro al viento: gracias, porque a través del más profundo arrepentimiento encontré una forma de redención, y en esa redención, finalmente, encontré la paz. Nunca creí en las supersticiones de los viejos camioneros hasta aquella tormentosa noche de octubre en la Ruta 39. Tras años de conducir a través de carreteras olvidadas y ciudades desiertas, pensé haberlo visto todo, pero nada me había preparado para lo que encontraría en aquella solitaria carretera. Era cerca de la medianoche y la lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas con una intensidad que apenas me permitía ver la carretera. La luz de los faros se reflejaba en el asfalto mojado, creando un túnel de luz en la oscuridad que parecía consumir todo a su paso. Fue entonces cuando la vi, una figura solitaria en la orilla de la carretera, una anciana encapuchada, con un abrigo gris que le llegaba hasta los pies. Levantaba el pulgar, una imagen casi cómica en cualquier otro contexto que no fuera ese. Por un instante dudé. Algo en la manera en que la luz de mis faros se reflejaba en su capucha, ocultando su rostro, me hacía sentir inquietud. Sin embargo, la tormenta era brutal, y no pude dejar a una anciana a su suerte en esas condiciones. Desaceleré y me detuve a su lado. La anciana se acercó a la ventanilla del pasajero, y por un segundo pensé ver dos ojos brillantes bajo la capucha. ¿Puedo ayudarla, señora?, pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. Solo necesito llegar al pueblo siguiente, joven. ¿Podrías llevarme?, respondió con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. Algo en su tono me erizó la piel, pero asentí, pulsando el botón para desbloquear las puertas. Ella subió al camión y el aire se llenó de un olor a tierra mojada. Reanudé la marcha, manteniendo la vista fija en la carretera. La mujer se sentó en silencio, su presencia una sombra pesada en el asiento del pasajero. ¿Viene de lejos?, intenté romper el silencio. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz parecía venir de muy lejos, de más lejos de lo que puedes imaginar, dijo finalmente, y en su tono había un matiz que no supe interpretar. El tiempo pasaba, y cada kilómetro que recorríamos juntos aumentaba mi inquietud. Decidí echarle un vistazo para tratar de descifrar algo más sobre ella, pero cuando giré la cabeza, el corazón se me detuvo. La anciana ya no parecía tal. Su rostro se había transformado en algo grotesco, piel pálida y ojos demasiado grandes para su cara, una sonrisa demasiado ancha que dejaba ver dientes afilados y negros. ¿Has visto lo suficiente, joven?, susurró con una voz que rasgaba el aire. Salté en mi asiento, golpeando el volante con las manos. ¿Qué eres?, grité, tratando de controlar el camión que ahora parecía tener vida propia. La criatura rió, un sonido que era una mezcla de gruñidos y chillidos. Solo una viajera más en esta carretera solitaria, respondió, su voz transformándose en un eco distorsionado que llenaba la cabina. Intenté mantener la calma y seguir conduciendo, pero el terror me dominaba. Quiero que te bajes de mi camión, dije con voz temblorosa, más una súplica que una exigencia. La criatura se inclinó hacia mí, su aliento frío como el hielo en mi rostro.
Pero si apenas hemos comenzado a conocernos, susurró antes de desaparecer, dejando solo una risa cortante que resonó en la cabina mucho después de que se hubiera ido. Me detuve en el primer lugar seguro que encontré y pasé el resto de la noche en vela, preguntándome qué había sido real y qué imaginación. Siempre he sido un hombre de carretera, dedicado a mi camión y a las largas noches bajo un cielo estrellado. Pero hay una historia que guardo en lo más profundo de mi ser, una historia que cambió mi percepción de la realidad y me enseñó el verdadero significado del temor. Todo comenzó una noche de verano mientras recorría la Ruta 507, una carretera solitaria conocida por sus interminables campos y pueblos fantasma. Esa noche el aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, pero el cielo se mantenía despejado, iluminado solo por la luna llena. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un perro de gran tamaño, de pelo negro y ojos que brillaban con un resplandor rojo y antinatural. Estaba parado en el medio de la carretera, mirándome fijamente como si me desafiara a avanzar. Frené en seco, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. El animal no se movió, solo me observaba y algo en su mirada me heló la sangre. Recordé entonces las historias que los viejos camioneros contaban sobre el Cadejo, un espíritu maligno en forma de perro que traía desgracias y accidentes a aquellos que se cruzaban en su camino. No puede ser real, murmuré para mis adentros, intentando convencerme de que solo era un perro común y corriente. Con cautela intenté rodearlo, pero tan pronto como mi camión se movió, el animal desapareció como tragado por la noche. Aliviado, pero aún nervioso, continué mi camino, pensando que había sido víctima de mi imaginación. Pero esa no sería la última vez que vería al Cadejo. Noches después, mientras dormía en una parada de camiones, un golpeteo insistente me despertó. Miré por la ventana de la cabina y allí estaba, el mismo perro negro, con sus ojos ardientes clavados en mí. Corrí a la ventana golpeando el vidrio. «¡Lárgate!», grité. Pero el animal solo inclinó la cabeza, como si considerara mis acciones intrascendentes, y luego, con la misma calma con la que había aparecido, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. A partir de entonces, su presencia se volvió una constante en mi vida. No importaba cuán lejos o rápido condujera, siempre lo encontraba en mi camino, mirándome con esos ojos que prometían desgracia. Mi salud comenzó a deteriorarse, mis pensamientos eran consumidos por el miedo, y mis noches se volvían eternas, esperando el próximo encuentro. Desesperado, busqué ayuda en un viejo conocido, un curandero que vivía en uno de los pueblos por los que pasaba frecuentemente. Le conté sobre mis encuentros con el Cadejo, y él escuchó con una seriedad que solo intensificó mi temor. «Lo que describes es un espíritu antiguo, y no uno amigable», dijo el hombre, su voz grave y solemne. «Pero hay maneras de protegerse. Necesitas un amuleto, algo que te guarde de su influencia maligna». Siguiendo sus instrucciones, me colgó al cuello un pequeño saquito de tela que contenía hierbas y piedras que él mismo había bendecido. «Esto debería mantenerte a salvo», aseguró, pero sus ojos no ocultaban la preocupación que sus palabras intentaban disipar. Esa noche, mientras conducía por la misma Ruta 507, sentí una presencia a mi lado. Miré hacia la carretera y allí estaba, el Cadejo, corriendo al lado de mi camión. Pero esta vez, su figura parecía borrosa, como si luchara por mantener su forma. Levanté el amuleto, mostrándoselo, y el animal emitió un aullido que resonó en la noche antes de desvanecerse completamente. Desde esa noche, nunca más volví a ver al Cadejo. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera y la luna llena ilumina la carretera, siento un escalofrío y miro por el espejo retrovisor, medio esperando ver esos ojos rojos siguiéndome. Pero no hay nada, solo la oscuridad y el ruido sordo de los neumáticos sobre el asfalto. Aunque el Cadejo nunca ha vuelto a aparecer, la experiencia dejó una marca permanente en mi vida. Me volví más cauteloso,
respetando las antiguas historias y advertencias que los camioneros compartían en paradas y cafeterías a lo largo de las carreteras. Mis viajes continuaron, y con ellos las conversaciones con otros conductores que habían tenido encuentros similares o conocían a alguien que los había tenido. Estas historias, contadas en susurros temerosos bajo la luz parpadeante de las lámparas de los paradores, reforzaban la realidad de que no había sido solo mi imaginación. El Cadejo era real, un espíritu de las carreteras que todos temían. Con el tiempo, decidí compartir mi experiencia con los nuevos camioneros, no solo como una advertencia, sino también como una forma de mantener viva la tradición de respeto por los misterios que aún perviven en nuestras rutas más solitarias. Les hablo del amuleto, del poder de las creencias antiguas y del respeto que debemos tener por aquello que no comprendemos completamente. Mirando atrás, entiendo ahora que mi encuentro con el Cadejo fue una prueba, una que me enseñó el valor de la precaución y el respeto por las fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Aunque la carretera sigue siendo mi hogar y mi pasión, siempre hay un espacio en mi mente que se reserva para lo inexplicable, para ese reino donde lo sobrenatural se encuentra con lo cotidiano. Así, cada vez que subo a mi camión y enciendo el motor, hago una pequeña oración antes de arrancar, pidiendo protección no solo para mí, sino para todos aquellos que comparten mi camino. Y en el ruido constante del motor y el viento contra la ventana, a veces creo escuchar el eco lejano de un aullido, un recordatorio de que el mundo es más vasto y más extraño de lo que podemos ver desde nuestras cabinas iluminadas. Y aunque algunos puedan decir que son solo cuentos para no dormir, para aquellos de nosotros que hemos visto lo que se esconde en la oscuridad, sabemos que hay verdades en estas historias, verdades que deben ser respetadas y recordadas, porque en la soledad de la carretera nunca estamos realmente solos, y lo que nos acecha en la oscuridad podría estar esperando solo el momento adecuado para revelarse una vez más.